ya pasamos a la recta final del foro de 2 días, que ha sido súper intenso y espero que para todos igual de gratificante e inspirador que ha sido para muchos de los ponentes que nos han comentado. En estas dos últimas ponencias nos vamos a enfocar en la parte más emocional, tanto de los docentes como con la presentación ahora de Lola y luego como broche final de las jornadas con David Bueno, que nos hablará de cómo mejorar el aprendizaje incluso en tiempos de gran incertidumbre. Empezamos entonces con Lola Reeves. Lola es consultora educativa, especialista en formación a docentes y psicóloga educativa, muy conocida, counselor en instituciones públicas y privadas, en el Ministerio de Educación y en departamentos de educación de gobiernos regionales. Ella nos hablará del bienestar del docente y de cómo mantenerse arriba en tiempos difíciles. Lola, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Cristina. Voy a compartir mi presentación, ¿vale? Bueno, primero, muchas gracias por tenerme en esta conferencia, en este panel que habéis organizado. Es muy importante, muy necesario en este momento. Como decía Cristina, soy formadora de profesores, profesora y también coordinadora. Estoy en el grupo directivo de mi institución educativa. Entonces, lo que vamos a ver ahora, el tema que vamos a ver ahora, es un tema desde las tres perspectivas. Desde la perspectiva de ser profesora y de estar con los alumnos, ahora en estos tiempos haciendo las clases virtuales. Es desde el punto de vista de la coordinación, de cómo he trabajado con mi equipo, con el equipo de profesores que tengo el honor, el placer de trabajar con ellos, y también como formadora de profesores en diferentes colegios. Creo que como mis colegas que han estado ahora hace un momento en la discusión de panelistas, también vengo del ámbito de la adquisición de una segunda lengua y del bilingüismo. En diferentes colegios en España y en Portugal, en otros sitios también. Entonces hay algunas preguntas y unos aspectos que los comparto también con ellos. ¿Okay? Entonces, el título de esta pequeña presentación es el bienestar de los educadores. Y la idea es el construir la resiliencia en estos momentos difíciles, cómo mantenernos arriba. ¿Vale? Entonces, ¿de qué os voy a hablar en estos 25 minutos? La primera parte es aspectos prácticos psicosociales del bienestar de los educadores, de los profesores, partiendo desde la experiencia, ¿vale? Y también partiendo desde la psicología que va detrás de lo práctico de la experiencia. Y la segunda parte son aspectos académicos, prácticos también, que nos ha ayudado al bienestar de los profesores en nuestro equipo y en otros colegios donde he estado dando mentorías en todo este tiempo, que al mismo tiempo, aunque sean académicos, también tiene mucho que ver con nuestra tranquilidad emocional a veces como maestros. La idea de construir resiliencia o mantenernos arriba en estos tiempos difíciles, más que mantenernos arriba, es básicamente mantenernos conscientes, ¿no? To be aware, mantenernos conscientes de las necesidades que tenemos, las necesidades que tiene nuestra institución y las necesidades que tienen, bueno, principalmente nuestros niños, nuestros adolescentes que enseñamos todos los días. Entonces, la primera parte es acerca del bienestar de los profesores, como ya os había dicho. Hay 4 aspectos más o menos que hemos tratado de enfocarnos cuando trabajamos con nuestros profesores. El primero es los horarios, ¿vale? Parece algo que es muy logístico, pero también tiene mucha base psicosocial y del bienestar psicológico. Tiempo para nosotros mismos como profesores. Estamos mucho tiempo pensando en otras personas, cuidando de otras personas de diferentes formas. La idea de que no estamos solos, es un poquito de la idea de la vulnerabilidad que existe. Y también algunas cosas, algunos ejercicios que quisiera recomendar. La parte de los horarios, la parte del scheduling, la parte de hacer nuestros horarios es muy importante. ¿Por qué? El crear horarios específicos y el crear límites.
en 2 días hemos tenido que pasar desde estar en el colegio frente a frente con nuestros alumnos desde las 8 de la mañana hasta las 4:30, 5 de la tarde, a pasar y luego pasar de aquel lugar físico a otro lugar físico que es nuestro hogar, nuestra casa. En el momento de la pandemia, cuando empezó todo esto, hemos tenido que llevar todo este sistema a nuestra casa con nuestro ordenador. Y el problema, o digamos el reto, no el problema, el reto ha sido que no cambiamos de lugar físico. No cambiamos de lugar físico, mañana, tarde, noche estamos en el mismo lugar, o hemos estado en el mismo lugar. Entonces, psicológicamente, internamente, ha sido muy difícil o muy reto poder crear límites entre cuando termino una actividad y empiezo la otra. Entonces, la idea que hemos estado trabajando con muchos profesores, y yo como profesora también, es crear horarios específicos, como había dicho mis colegas antes, pero horarios específicos a nivel personal también en casa, y límites. Entonces sé que de 9 de la mañana a 1 de la tarde tengo mis clases, que luego tengo tiempo para comer, por ejemplo, y después desde las 2 de la tarde hasta las 5 recibo emails, recibo correos electrónicos de mis alumnos, de los padres, de coordinadores. Yo como coordinadora envío mensajes, sé que a esta hora es la hora donde enviar y que a esta hora puedo responder mensajes, y después quizás de las 6, 7, depende de cada persona y de cada límite que cada uno establezca. Después de eso son otras cosas, porque entonces si no, como habemos experimentado muchos de nosotros en estos momentos, es quedarnos hasta muy tarde en la noche respondiendo emails, y no hay un límite establecido psicológicamente para separar abstractamente, más o menos, el empezar y el terminar de una actividad. Aquí he puesto coger pequeños mini breaks, mini brain breaks. Estos brain breaks es una parte de la formación a profesores que siempre trabajo. En una rutina de clase, siempre la idea es tener brain breaks, ¿no? Si los niños, por ejemplo, están trabajando en algo, en un contenido específico, pues es parar el contenido, tener un mini brain break, que puede ser una actividad de Total Physical Response, respuesta física, por ejemplo, desde una segunda lengua, o puede ser una canción, o puede ser 5 minutos de respiración, por ejemplo, con una aplicación, etcétera. Entonces, este sistema de tener un pequeño mini brain break, un break para nuestro cerebro, en mi equipo de profesores lo hemos estado implementando, ¿vale? Tener un pequeño brain break durante los horarios, no empezar la siguiente clase en los próximos 5 minutos, sino quizá darnos 10 minutos, 15 minutos entre clase para poder tener un pequeño brain break. Separarnos del ordenador un momento, hacer estas pequeñas cosas. Otro aspecto que hemos visto es la agenda de los profesores. Mi lista de lo que tengo que hacer no se termina nunca, y la idea ha sido pues hacer un poco de mentoría con algunos profesores que se ha visto el agobio en mi institución y en otros colegios también, de cómo trabajar las listas, que es algo un poco obvio, pero que al momento de hacerlas no lo es a veces, de cómo trabajar las listas a corto plazo. 3, 4 cosas que haré dentro de 2 horas, o dentro de 3 horas, o para el día de hoy, o hasta las 5 de la tarde. Y acompañar estas listas con colores, que es algo, yo trabajo mucho con alumnos que tienen necesidades específicas, con dislexia, TDAH, etcétera, y utilizar este tipo de listas a corto plazo con diferentes colores, con post-its, etcétera, ayuda mucho. Parece muy obvio al principio, pero uno se acostumbra, y los niños se acostumbran también al ver el ejemplo. Otra cosa muy importante es hacer conocer a las familias de la institución, hacerles conocer que existen estos horarios y estos límites. Que un límite no significa una falta de contacto, no estar pendiente, o no querer cuidar a nuestros alumnos, a nuestros niños. Un límite es un límite, un respiro, que necesitamos como profesores, como coordinadores, como formadores. Somos prácticamente cuidadores sociales en este aspecto, y necesitamos tener este respiro. Y es el tratar de comunicar o transmitir esta idea a las familias
porque es un momento de incertidumbre en lo que es normal y entendible que las familias tengan que preguntar cosas, todos tenemos un poco de ansiedad en este momento. Entonces es importante hacerles saber a los niños y por extensión a las familias de horarios específicos para hacer preguntas, o si nos llega un email, que se comunique y se sepa, o que sepan las familias de que después de tal hora es posible no encontrar una respuesta, un email de respuesta, sino que a la mañana siguiente. Entonces, esta comunicación y esta aceptación de que todos tenemos un tiempo, especialmente en instituciones privadas, que es donde yo estoy, por ejemplo, en una de las instituciones donde yo estoy, es muy importante hacerles saber y el por qué. Y esto viene ya de una formación a los padres y una formación a las familias antes de la pandemia. Entonces, progresivamente entender los límites, los horarios, etc. ¿Y esto a qué contribuye? Esto contribuye a evitar la procrastinación, el posponer de las tareas, el posponer de las cosas. La procrastinación, una de las razones es porque siento yo que las cosas que tengo que hacer para mí misma no las he podido hacer y entonces procrastino. La idea es, si tomamos estas pequeñas pautas, evitar un poco la procrastinación luego. Luego, también mejora la eficiencia y la efectividad, ¿no? Si tengo un descanso de 10 minutos, puedo producir más después, puedo producir más luego. Y también para mantenernos cuerdos, porque estamos a cargo damos mentoría a mentores, ¿no? Desde el punto de vista de formación de profesores, o si somos profesores, cuidamos del bienestar emocional, mental de otras personas, pues es cuidarnos a nosotros mismos también, que es más fácil decirlo que hacerlo. A nivel individual esto es muy importante, pero también muy, muy importante es a nivel colectivo de colegio, de institución. Como coordinadora, yo como directora de un grupo de profes, es muy importante que yo sepa todas estas necesidades que tienen los profesores en mi institución para poder entender, para poder comunicar a las familias y para que todos tengamos como un consenso de cómo funcionan todas estas cosas, todos estos límites, estos horarios y que llevan al bienestar de toda la comunidad. Todo esto tiene mucho que ver con la empatía práctica, y también siempre partimos de esta ecuación pequeña, una ecuación emocional que trabajo mucho con los profesores, es la generosidad sin límites es igual al resentimiento. Entonces, un profesor que está sobretrabajado, agobiado, porque es muy generoso, porque siempre queremos dar todo lo que tenemos a nuestros alumnos, a nuestros profes, sin límites, es igual al resentimiento a veces. Y este resentimiento nos hace ser menos productivos, menos eficientes, menos efectivos. Entonces es importante ver esto como mentores, como coordinadores y como profesores, estos aspectos, tener empatía hacia ellos y empatía hacia nosotros mismos también. Esto suena a veces muy obvio, pero recordarlo y recordarle a nuestro equipo sirve de mucho en el día a día. Ok, tiempo para nosotros mismos, que está muy relacionado con lo que acabamos de decir. Escoger una actividad que nos guste y que podamos hacer desde casa. Y esto tiene mucho que ver en el horario que os acabo de hablar. Si no hay tiempo, todos los días quizá empezar con una actividad de 15 minutos cada 2 días. Si me gusta un podcast, si me gusta cocinar, si me gusta pintar, dibujar, si hago alguna cosa. Parece que tenemos un mundo y que no hay tiempo de hacer estas cosas, pero esto es algo que lo podemos organizar nosotros mismos. Si no es todos los días, una vez cada 3 días. Yo siempre hablo con los profesores y les pregunto, aparte de todo esto, ¿qué estás haciendo en casa? Es una pregunta muy simple. Que no sea académico, que no sea responder a un padre o una madre de familia. ¿Qué estás haciendo aparte del colegio? ¿No? Es una pregunta a veces un poco personal, pero se acostumbran y hablan un poco de este aspecto, que también es muy importante. Entender la diferencia entre estresado y ocupado. La diferencia entre estar estresado y ocupada. Hay una línea muy fina entre estresado y ocupado. Y entonces la idea es ver la diferencia, diferenciar cuándo es que estoy ocupado, que están bien, tengo mi lista, pero cuándo es que
estoy estresado. Tener breaks para comer, por ejemplo, pedir ayuda. Está bien ser vulnerable, pedir ayuda a mis coordinadores, a mis profesores, a otros profesores. Hacer pequeños objetivos para el bienestar emocional propio. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer un ejercicio 10 minutos al día de respirar. Hay una aplicación que la utilizo con los profesores y con los niños que se llama Headspace. Tiene ejercicios de respiración muy de 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, que todos tenemos 10 minutos al día y no es una meditación muy como se entiende lo que es, sino es un poco diferente. Yo recomiendo mirarla, está en castellano y está en inglés también. Ejercicio físico, si es posible, si hacéis alguna cosa en casa, sin obligación. Hay muchos otros ejercicios también. Y también preguntarnos, ¿tengo con quién hablar? ¿Tengo a quién quejarme? El quejarse es muy importante. A veces uno piensa que el quejarse es negativo, el quejarse es muy importante. Cuando hago mentoría a los profesores, observo las clases, los primeros 5 minutos a veces del feedback, es quejarse, es normal. Y la idea es tener a alguien con quien quejarse que no nos juzgue de lo que nos quejamos, porque es importante. Y es el abrirse, es el vulnerable también. Pero también es importante tener tiempo solos. Un aspecto que hemos trabajado mucho en el colegio y en otros colegios es los mensajes, ¿no? Los mensajes, medios sociales también, pero los mensajes, es escoger, seleccionar a cuándo, qué y de quién, la idea. Y esto es muy importante desde la coordinación, desde la dirección. ¿Cuándo es que yo voy a enviar a los profesores de mi equipo un mensaje diciendo que? Porque quizás son las 9 de la noche. ¿Es algo urgente? ¿Puedo enviar un email en lugar de un mensaje que les llegará de pronto mientras están tomando la cena, por ejemplo? ¿Puedo desconectar en mi móvil los mensajes de la coordinación? Quizá 1 hora o 1 hora y media durante un tiempo específico. Yo les digo a los profesores con quien coordino, apagar el móvil de tal hora a tal hora. Si llega un mensaje, llegará después, ¿no? Es una cosa de darles autonomía y confianza. Uno sabe como coordinador y director cuando las cosas están yendo bien. La idea es que la vulnerabilidad se convierta en valentía, que no es debilidad, sino que se entienda que al abrirnos y al ser vulnerables somos valientes también. ¿Okay? Espero esto esté claro. ¿Qué puedo hacer yo por mi equipo como líder, como director, como coordinador? ¿Qué puedo hacer por el bienestar de mi equipo? Entender el límite y la diferencia entre dar la información y sobrecargar mi equipo de información. Esto es muy importante saberlo como director, coordinador. ¿Cuánto les voy a dar? ¿Qué información directa voy a dar? ¿Qué información puedo hacer en las reuniones? Y en las reuniones, moderar la reunión. Los profesores ya estamos 10 horas a veces enfrente al ordenador hablando con niños, haciendo pequeñas reuniones con niños, con padres, etc. Necesitamos más tiempo de reunión de 2 horas, o podemos moderar una reunión quizá de 45 minutos, una parte por email, una parte en reunión cara a cara, y otra parte quizás hacer reuniones más pequeñas con 3 o 4 profesores que siento y que veo que en una reunión grande tienen más dudas, se sienten mal emocionalmente, hay algún problema con algún niño, con alguna familia. Es separar la información, separar las reuniones. ¿Por qué? ¿Para qué estamos haciendo una reunión? Y tener una agenda. Una agenda ayuda mucho a saber aquella lista de lo que hay que hacer a corto término. Esto ayuda mucho. Y separar la razón, el propósito de esta reunión, ¿no? Si veo 3 profesores que tienen muchas preguntas o quizá necesitan un tiempo para quejarse, que es normal y que no juzgo en este aspecto, pues quizás estos 3 profesores necesitan una reunión pequeña de 20 minutos para poder hablar de cosas específicas a nivel emocional, pero no en la otra reunión. La moderación es muy importante. Darle a todos la oportunidad en su momento específico. También feedback meetings, reuniones de feedback, desde la coordinación, desde la dirección. Sé que muchos de los profesores están en incertidumbre. ¿Estoy haciéndolo bien? ¿Estoy trabajando bien virtualmente? Mis directores no me ven, mi coordinación no me ve. Hay un poco de incertidumbre y esto se nota. Eso es importante como coordinador, como director, a veces, de acuerdo a mi experiencia,
es llamarles y darles un pequeño feedback. Esto lo estás haciendo muy bien, esto quizá cómo lo podemos hacer de otra forma. Y entonces se hace lo invisible, se hace visible y se proporciona una red de seguridad al profesor que ya está haciendo lo mejor que puede todos los días. Y esto tiene mucho que ver en la cantidad de tiempo y la calidad del tiempo, ¿no? Puedo usar 5 minutos para hablar de una cosa específica o puedo usar 1 hora para hacer algo que lo puedo hacer en otro momento quizás. Entonces quería compartir esta parte porque nos ha ayudado mucho en el equipo, ¿no? Considerar esta parte emocional detrás de la parte académica, de la parte práctica. Ok, finalmente, el manejo del aprendizaje en cuestión de metodología, manejo de clase, un poco de evaluación y entrenamiento a los alumnos, ¿vale? Eso es porque es la primera vez que los alumnos están full on de lleno en trabajar de forma online, por ejemplo. El manejo del aprendizaje, cómo se ha llevado. Lo que nos ha ayudado mucho es que todos los niños tengan la cámara encendida, ¿vale? Es algo, algunos padres, claro, prefieren que no, quizás por algunas razones, si es posible, la cámara encendida, micrófonos apagados, esto lo sabemos de nuestro día a día enseñando virtualmente ahora después de 4 meses, 3 meses, es para mantener el contacto visual, especialmente los más pequeños, pero en secundaria me ha ayudado mucho tener la cámara encendida para que sientan que estamos allí, estamos todos juntos, pero separados al mismo tiempo. Coger turnos usando los micrófonos, aprender a los turnos usando los micrófonos, y una de las cosas muy pequeñas que realmente yo aprendí, porque cuando doy webinars de formación a profesores, claro, vienen 200 o ahora, por ejemplo, y lo que hemos aprendido a utilizar es el chatbox, que es la caja de chat para la participación. Cada alumno pone su nombre cuando quiere participar y hay un orden, y así poco a poco participamos en todo, tratando de mantenerlo lo más comunicativo posible. Las asignaturas que yo doy es inglés, ciencias naturales, natural science, biology, English, en inglés. Entonces es muy importante seguir manteniendo el enfoque comunicativo, pero haciéndolo de una forma un poco estructurada de acuerdo a la realidad virtual que hemos estado en estos meses. También lo que hemos hecho es compartir charts, como unos formularios para el manejo de clase para los trabajos de grupo. Han habido trabajos de grupo de 3 niños, 2 niños, se han tenido que comunicar. Entonces, este es un ejemplo que hemos usado, que es muy práctico, que los niños pueden colaborar y que se autoevalúan. Es unas rúbricas que tenemos que, coincidentemente, las he escrito yo para el colegio, pero que las se pueden usar en cualquier sitio de diferentes formas de rúbricas y que los niños van participando entre ellos para saber cómo va la evolución de su trabajo colaborativo, porque en clases estamos trabajando en grupos y uno puede monitorear, uno puede ver, pero en el entorno virtual es más reto, es más difícil. Y una cosa que nos ha ayudado mucho es coger un tiempo de la primera sesión de clase o las primeras sesiones de clase para enseñarles a los alumnos cómo entregar los trabajos, porque si no, ocurren muchas cosas que luego nos toman mucho tiempo y tienen mucho que ver es detrimental para la salud y para el bienestar del profesor. Por ejemplo, esta es la misma tarea de 3 diferentes alumnos, con 3 diferentes formatos. Poder corregir el formato de la derecha es muy diferente al corregir este formato de aquí. Y es la misma tarea de alumnos del segundo o tercero de la ESO, de inglés, y por eso vale la pena hacerles un pequeño entrenamiento de cómo entregar las tareas, de qué pasos hacer los primeros 20 minutos de una sesión, todos juntos, tratando de entregar tareas, cómo se hace, cómo se utiliza Google Classroom, otra plataforma que lo utilicéis, porque a la larga, después de 2-3 meses de tratar de corregir todos estos trabajos de diferentes formatos, nos toma más tiempo de lo que ya nos ha tomado. Eso lo recomendamos siempre. Y finalmente, como profesores, no sabemos cómo se sienten nuestros niños porque no los tenemos enfrente de nosotros. Eso nos causa un poco de incertidumbre. Entonces, la idea es hacer nuestros mensajes más motivadores, más personalizados,
hacer las instrucciones más personalizadas, ¿no? Que ellos sepan que estamos ahí, nos da un poco de tranquilidad, digamos. Y hemos utilizado mucho el screencasting. El screencasting lo hemos utilizado básicamente para 4 cosas. La primera es para corregir trabajo escrito. Nos ha ahorrado la mitad del tiempo de corregir a mano o corregir con notas, y también para dar feedback personalizado, para dar instrucciones y para crear tutoriales, para ser inclusivos con los niños que tienen dislexia, por ejemplo, o TDAH, o TDA, etc. Y también para desarrollar las habilidades de escritura, lectura, hablar y escribir. Os voy a mostrar un ejemplo. Hemos utilizado 2 sistemas, Screencast-O-Matic, que es gratis, y es una aplicación online, y QuickTime Player, que viene en todos los MacBooks. Este es un ejemplo y con esto ya estamos a punto de terminar. Hi, Berta. This is the correction of your writing, set writing A. Okay, so it was really good. This expression, for example, it was great to hear from you. It's very natural. Your recycling vocabulary that we did in class. I haven't had much time lately, and this is the reason why. Ok, so esto es para daros una idea de cómo hemos utilizado el screencasting para corregir trabajos escritos, que es muy laborioso, pero que al mismo tiempo este sistema nos ayuda de diferentes formas. Entonces, hemos tenido pequeñas sesiones de formación con los profesores de cómo utilizar este sistema. Es un sistema, pero muchas aplicaciones. Y otras aplicaciones de este sistema es también para que los niños puedan expresarse y hacer trabajos orales desde el punto de vista lingüístico, de la competencia lingüística, por ejemplo. Okay. I was waiting for you, guy. Oh, there you are. It's very hot in here, isn't it? Do you want me to button my shirt? Yeah, sure. Okay, there I go. Keep watching. Do you like bears? If don't, I can get my chest waxed. Do you like my fist? Crack. And do you love my haircut? You look much handsome in your Facebook profile. I've been going to the gym since I was in my early 20s. Ah. Gate crossing. I feel bad. Entonces, han podido tener un poco de divertirse un poco con el idioma, con estas herramientas, una herramienta básicamente, y poder trabajar diferentes competencias y utilizar el screencasting nosotros también para corregir este trabajo oral ha sido muy de ayuda. ¿Okay? Finalmente, estas son algunas de las herramientas que nos han hecho la vida un poco más fácil en estos meses. De lectura. Alguien estaba hablando en un panel anterior acerca de la dislexia, por ejemplo, necesidades específicas de aprendizaje. Nosotros utilizamos Vocabulary Spelling City para trabajar la conciencia fonológica de alumnos con dislexia. Hay muchos ejercicios allí y vocabulario que uno puede ingresar. También cualquier material que tengamos con FictionSpress que se puede escuchar y leer al mismo tiempo es muy importante para la conciencia fonológica, que es algo que lo hemos podido seguir haciendo durante el confinamiento con nuestros niños. Y finalmente, debe recordar que somos 3 aspectos y que los 3 tienen la misma jerarquía. El aspecto emocional es tan importante como nuestro comportamiento, como profesores, como niños, como coordinadores. La parte cognitiva no es solamente la principal, sino la emocional tiene la misma jerarquía y a veces nos la olvidamos un poquito. So, recordarla un poco. La idea es tener un sentido de continuidad, que nos lleva a una visión positiva, que nos lleva a trabajar mecanismos de coping mechanisms, mecanismos de sobrellevar las situaciones en la incertidumbre, aceptar vulnerabilidades que son señales de valentía. Y finalmente la idea es, después de todo esto, es construir la resiliencia. No la resistencia, sino la resiliencia a estos momentos que son un reto. Bueno, muchas gracias por escuchar. Espero esté un poco práctico y claro las ideas. Es muy cortito, pero bueno,
Espero haya Muchas ayudado. gracias, Lola. La verdad es que te has ganado muchos amigos en el chat y ya nos han pedido que si compartirás tu presentación. Además, nos han comentado que hoy es el día, en Guatemala es el Día del Maestro, así que esta presentación es muy oportuna en estos momentos, todavía más. Me alegra mucho. Gracias. Hay varios testimonios que manifiestan haberse sentido culpables por poner estos límites que comentas, que realmente son muy importantes, tal y como ya has dicho. ¿Cómo se actúa con la familia que no cumple estos horarios específicos? Es lo que trato de hacer yo en cuestión desde mi experiencia, ¿vale? En cuestión de hablar con una familia que está en un aspecto, es escuchar a la familia sin juzgar, porque es entender de dónde viene la preocupación de esta familia. Viene de la incertidumbre, no sé si mi hijo o mi hija está aprendiendo o cómo está aprendiendo, no lo puedo ver, pero es muy raro porque al principio había más incertidumbre y después menos porque los padres han podido estar en la misma habitación con los niños aprendiendo y entonces han visto cómo están aprendiendo, qué pasos hay, qué está haciendo el profesor, etcétera, y han podido entender. Al principio del confinamiento habían más preguntas, más incertidumbre, es normal. Es escucharles sin juzgar, porque se sabe de dónde viene esta preocupación, digamos, infringimiento de límites, ¿no? De parte de las familias. Y luego explicarles que el bienestar no es solamente de los niños, el bienestar es quién está cuidando emocionalmente o los profesores estamos coparentando. Es una actividad coparental. ¿No? Estamos con ellos trabajando valores, trabajando sistemas, trabajando habilidades organizacionales. Les estamos enseñando a los niños habilidades de organización. Si no las tomamos nosotros como profesores desde el principio, no les podemos enseñar a ellos que a las 12 de la noche alguien de 9, 10 años no puede estar preguntando en el chat de Google Meet acerca de una pregunta de un trabajo, porque en ese momento tiene que estar haciendo otra cosa. Sin el ejemplo no les podemos enseñar. Básicamente lo hemos manejado así. No es fácil, es un reto, pero hablando, con explicación, entendiendo y que los padres se sientan entendidos y que no se sientan juzgados. Es muy importante este aspecto, desde la coordinación, ¿no? Que es muy importante desde la coordinación también. Es decir, comunicación y empatía, básicamente. Empatía y falta de juzgar, ¿no? Esto. Y también preguntan qué herramienta recomienda más para comunicarse con los padres, si correo electrónico, teléfono, para que no sea tampoco tan personal, quizás no dar la sensación de 24 horas disponible. Lo que nosotros hemos estado usando, que ha servido, es email, correo electrónico, porque entonces estructuran mejor las ideas. Tengo un tiempo, no se espera la inmediatez de la respuesta, no espero una inmediatez con un email. Sé que me responderán el siguiente día, es importante contestar el email, porque ya en nuestro horario debe haber quizás media hora contestar emails a tal persona. Sé que me van a contestar al día siguiente y entonces al profesor nos da tiempo de mirar todas las preguntas que nos están haciendo. A veces hemos recibido emails de padres que están muy enfadados por una situación. Es normal estar enfadados por una situación. El quejarse es parte de ser humano. Entonces, lo que tratamos de hacer desde la coordinación es como una disección del email. Partimos, ok, un padre o una madre escribe un párrafo, pues lo partimos 2 líneas, contestamos de estas específicas 2 líneas, las otras dos, y así organizamos las ideas, porque si no empiezan a ser como un remolino de emails, de preguntas y de todo, si no hablamos de cada cosa específicamente, porque a veces es simplemente email. Entonces, email es lo que más nos ha ayudado, nos ha servido a hacer estos límites, a dar esta ayuda, pero con límites. ¿No? Es esto. Hacer que se sientan escuchados, pero y también a estructurar la respuesta, ¿no? A veces, porque... Estructurar la respuesta, coger trocito a trocito, que es una cosa a veces un poco tonta de decirlo, pero es coger trocito a trocito y ver que los padres al darse cuenta de una respuesta así, ven que algunas cosas son reales, algunas cosas son imaginarias y luego se transforma en una mentoría entre padre, coordinador, profesor. No es uno
contra del otro, sino los padres y los profesores estamos en la misma página cuidando de nuestros niños. No estamos en contra del otro. Es la idea. Muchísimas gracias por tu presentación, por tus palabras inspiradoras. Gracias, Paula, ¿verdad? Sí, Paula.